Muchas gracias, Antonio Almonte, un conocido y reputado y de los pocos ingenieros nucleares con que cuenta el país, además de un experto en asuntos de energía. Bueno, vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa, que son los préstamos gubernamentales. Y de los últimos que se han anunciado, fueron 1.000 millones de dólares, 600 del gobierno chino y 400 del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Se anunció que iban para el sector eléctrico. Específicamente, ¿en qué aspecto? O sea, ¿cuál es su valoración sobre en qué que se van a utilizar realmente esos préstamos? Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias Alberto y Ana por esta invitación. Yo pienso que es conveniente que la opinión pública y la sociedad dominicana le preste atención al tema de los préstamos en el sector eléctrico. Y voy a decir brevemente algunas razones, porque no solo son los 1.000 millones, 600, digamos, palabreados, como dice el pueblo, con el gobierno chino, de gobierno a gobierno, Y 400 con el y BID. 400 ya firme con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sino que si usted rastrea un poco los últimos 5 años, del 2012 hasta la fecha, 2017, el gobierno ha recibido 358 millones de dólares en préstamos para el sector eléctrico, la mayoría con el mismo concepto que se ha hablado del préstamo del BID, es decir, ha recibido préstamos del Banco Mundial, del BID, del Banco Europeo de Inversiones y de la OFID, que es un fondo internacional para el desarrollo que sostiene la organización OPEC de productores de petróleo, el Organismo Internacional de Productores de Petróleo. La suma de los préstamos de esas instituciones en los últimos 4 o 5 años ha sido 358 millones de dólares y ahora se le sumarían 1.000 millones para el sector eléctrico. La preocupación fundamental es dos. Una, ¿para qué van a hacer esos préstamos? Y en segundo lugar, ¿quién va a administrar esos préstamos? Esto último tiene que ver con la eficiencia de su manejo. Porque hablamos de 1.000 millones de dólares, estamos hablando de 50.000 millones de pesos. Y yo pienso que un país como este, con tantas necesidades, tiene que pensar muy bien en qué va a invertir 50.000 millones de pesos, que va a tener que pagarlo. En primer lugar, la motivación fundamental de la mayoría de los préstamos es la rehabilitación de redes y el fortalecimiento de las empresas distribuidoras y también la mejora del cobro, es decir, la reducción de pérdidas. En algunos préstamos se establece también que una partida o algunas partidas se utilizarían en cuestiones suaves, es decir, en estudios, evaluaciones, informes, etcétera. Que se evapora. Que todo el mundo sabe que no tiene ningún sentido, porque en República Dominicana lo que le falta al gobierno no es diagnóstico de qué es lo que sucede, sino porque eso se conoce muy bien. Incluso algunos debates durante el pacto eléctrico evidenciaron que la sociedad conoce muy bien cuál es el problema eléctrico. Es un tema de decisión y de intereses, sobre todo por parte del gobierno. Entonces, el objetivo con el cuento, así lo digo, con el cuento de reducir las pérdidas, el gobierno tiene más de 15 años tomando dinero prestado para el sector eléctrico y las pérdidas siguen exactamente en el mismo punto. O sea, sobre el 30%. Claro, sobre el 30% o alrededor del 30%. Ahora anda casi en el 29%. Es decir, bueno, el gobierno habla de un bueno, 28. Bernardo Castellano habla de 31 punto algo, según la misma página de la Superintendencia, la superintendencia de Electricidad. Pero cuando tú lees los últimos informes de desempeño, la CDE habla alrededor de 28, 29%. Sí, de todas maneras es algo es alto como quiera elevado. Y posiblemente Bernardo tenga esta razón, porque a lo mejor hay un poco más de lo que ellos publican. Sí, el dato es de septiembre de 2018. Esas pérdidas que siguen siendo elevadas han sido la excusa, así como Punta Catalina se montó sobre la excusa de la diversificación de la matriz de generación, la excusa para la solicitud de préstamos
de organismos internacionales para el sector eléctrico ha sido el tema de las pérdidas. Ahora, las pérdidas tienen que ver con el desempeño operacional de las empresas distribuidoras. Y eso hay que decirlo, se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. Y en el año 2016, hace 2 años, yo escribí un informe, un artículo, sobre el tema del informe presentado por la firma Inecon chilena, sobre el tema del desempeño de las distribuidoras. Y ciertamente era increíble. Es decir, según esa firma, que hace una evaluación durante meses de cuáles son los costos operacionales reales de las empresas distribuidoras y cuáles deberían ser para tener mejores resultados, de acuerdo al desempeño internacional y a unos indicadores, encontró exactamente que con alrededor de 1.772 empleados podían ser 1.800 empleados, podían ser administradas las 3 firmas distribuidoras. Y en ese momento tenía 7.790 que eran mucho más, empleados. Mucho más que lo que tenía la CDE cuando era una sola empresa. Y ahora tiene 8.300 y pico de empleados. Es decir, que nosotros estamos hablando de que empleados. 3 firmas que podían ser administradas con menos de 2.000 empleados tienen hoy más de 8.000 empleados. Pero además los gastos operacionales son iguales. Los gastos operacionales de las empresas distribuidoras en ese momento eran de más de 350 millones de dólares por año. Y de acuerdo a ese estudio contratado por el propio gobierno a través de la superintendencia, debió ser de unos 130 millones de dólares por año. Lo que quiere decir los gastos operacionales, que significa gastos de personal, más otro gasto de subcontrataciones, etc. Bueno, hay que recordar que eso significa que a esas empresas es que tú le vas a entregar $1.000 millones de dólares. Okay. Para que lo queme lo que dice en berenjena. En berenjena, lo queme en clientelismo y en el mantenimiento de subcontrataciones. Parece que tiene toda la razón del mundo, porque ¿cómo se explica el hecho de que durante el proceso de discusión del pacto eléctrico se les reclamó reiteradas veces a las sedes que hicieran su auditoría y la presentaran, y no lo hicieron? No, y no solamente reclamó nunca. Eso. Una de las razones fue esa que tú señalas, que nunca quisieron entregar los estados financieros auditados. Pero además hubo propuestas por parte de algunos sectores del empresariado y de la sociedad civil de que las empresas distribuidoras o fuesen traspasadas a ser administradas por el sector privado o... Pero el sector privado se retiró de ahí, recuerden. No, pero... Y fue durante el gobierno de Hipólito Mejía. Estoy hablando de que hubo propuestas. Sí. De que pasara a ser administrado el sector privado, o algunos propusieron que los activos y la propiedad siguiera siendo del Estado, pero que la administración o gerencia fuese contratada con firmas especializadas en administración de servicios, de empresas de servicios públicos, como ocurre en otros países. Es decir, sigue siendo el Estado el dueño. Pero esa fórmula no fracasó. La que fracasó fue la propiedad privada de las distribuidoras. Nosotros nunca hemos hecho... Bueno, que se había dicho que esa era la panacea, esa era la solución, vender eso, mira, y el Estado casi se la regaló. Mira, Adalberto, yo no estoy defendiendo una forma u otra, estoy diciendo que hubo propuesta de que el Estado sacara las manos de la administración de la distribuidora porque estas se habían constituido en pasto de clientelismo. Lo que yo quiero decir es la reacción radical del gobierno de no aceptar esa propuesta, pero tenía que ver con su interés en mantener el control discrecional, sin ningún tipo de reparo, de la administración de las distribuidoras. Lo que sucedió aquí con relación a la participación privada en el sector eléctrico fue algo patético. Es decir, aquí en el año 1999, cuando se hizo la privatización, el presidente, el doctor Leonel Fernández y su equipo, consideró que el problema del sector eléctrico dominicano era el cambio de propiedad, no más nada. Y resulta que se cambió la propiedad, se le pasó al sector privado la distribuidora y estas fracasaron estrepitosamente. Se pasó al sector privado la generación térmica, las plantas eléctricas de generación térmica, y no se resolvió, no pudo ser resuelto el tema de la generación. Cuando hablamos de generación, es inversión suficiente
para garantizar en cantidad, ofertar lo que demanda en cantidad y en el momento adecuado. Sí. Y basado en esa crisis fue que entonces lo justificó Danilo Medina para introducir el proyecto de Punta Pero se Catalina. vislumbra una solución a más largo plazo de la crisis energética que ha sido tema de debate durante décadas acá, a partir de dos fenómenos que están ocurriendo. Una, las plantas de Punta Catalina, que van a incrementar sustancialmente la oferta de energía, y dicen que es una energía mucho más barata, y está ocurriendo además que los precios del petróleo están bajando. Fíjate, es muy importante señalar lo siguiente. Cuando uno hace el señalamiento de para qué son los préstamos y de la situación de la distribuidora, no está haciendo por crítica política. Es que posiblemente el país necesita más inversiones en todo el sistema de distribución. Pero es en el sistema de distribución para resolver el problema, o sea, no para que sea dilapidado por empresas que tienen o sea, lo que está diciendo es 400 casi % de empleados más. Pero lo que está diciendo es que ese dinero vaya específicamente a disminuir las pérdidas técnicas. Eso es lo que ha dicho el gobierno que va a hacer. De que el 31% bueno. Lo está diciendo que va a hacer desde hace como 15 años. Bueno, todos los préstamos en el sector de distribución. El dispositivo de préstamo dice apoyo presupuestario y financiero al sistema eléctrico. Sí. Entonces, si ese es del Banco Interamericano, el del BID. Ese es del BID, pero hay otros. El del BID. Pero muchos préstamos anteriores que se han tomado es para reducir la pérdida de rehabilitación. Sí. Hay mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo hablando de eso. Tenemos mucho tiempo hablando de eso. Y nada pasa. Claro, entonces lo que tiene que tomar en cuenta la ciudadanía es que si esos $1.000 millones van a ser tomado prestado para entregárselo a empresas que han demostrado durante décadas que todo lo que lo llegan lo dilapidan. O sea, nosotros nos vamos a quedar con los $1.000 millones de deuda, pero no vamos a tener resuelto el problema de las pérdidas en el sector de la distribución. Se nos acaba el tiempo, pero si usted fuera el director, el líder del sector público energético, ¿qué hiciera? ¿Cuáles fueron 3 medidas rápidas que tomara? Concentrar el 90% de mi esfuerzo y mi ejercicio en el saneamiento de las empresas distribuidoras. Reducir todas esas pérdidas, primero, reducir toda la dilapidación, elevar su eficiencia y reducir la pérdida a un % de 15 o 12% a nivel general. Concentrar a mi esfuerzo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted sanea las empresas distribuidoras y eleva su eficiencia de cobro, la inversión privada en generación llega sola. Porque la distribuidora es la que cobra y le paga al generador. Y si la distribuidora tiene pérdida de 30%, los inversionistas en generación son muy parcos o sencillamente buscan contratos especiales para garantizar no fracasar frente a los riesgos que hay. Entonces, Danilo Medina tuvo esa oportunidad y no la aprovechó. La oportunidad de Danilo Medina era dejar, mediante las licitaciones tipo la que hizo Marrancini en el 2012, que el sector privado hiciese la inversión necesaria en generación, y entonces Danilo Medina debió hacer todo el esfuerzo por el saneamiento. Esos 8.000 empleados, que pueden ser 2.000, usted puede reducirlo a 3.000 empleados. Y todos esos gastos operacionales que tiene de más de 250 millones de dólares anuales por encima de lo necesario. Marrancini, por ejemplo, tenía un solo consejo de administración, eliminó 3. Los otros. Y volvieron y se restauraron. Sí, bueno, es un solo ejemplo de lo que puede hacer. El clientelismo es un cáncer, no solamente en el sector eléctrico, sino en todo el sistema, en todo el Estado. Se nos acabó el tiempo y lo que tenemos que agradecerle muchas gracias al profesor Almonte por su comparecencia en este programa. Y como siempre, él es un consultor al que nosotros apelamos cuando no entendemos mucho los problemas que están pasando en esta área de la economía dominicana. Gracias a ustedes, porque de esta manera también llegamos al final de esta entrega de su telediario 1+1. Mañana tenemos otra entrega de 1+1, así que les invitamos a que nos sintonicen desde las 6 de la mañana.